Empezamos con el tema número 11, que comienza en la página 196. Empezamos ya con los temas de geometría. Antes de nada vamos a definir una serie de conceptos de objetos geométricos, objetos matemáticos que nos van a servir en un futuro. El primero de ellos es la idea de plano. Imaginaos una hoja de papel. Una hoja de papel inmensamente grande, que no tiene ni comienzo ni fin. Pues eso podríamos decir que es un plano. Lo mismo, por ejemplo, una pizarra, la pizarra de clase, pero imaginaos una pizarra inmensa, grandísima, que no tiene comienzo ni fin. Pues a eso le llamamos plano. Como vemos en el plano nos podemos mover a través de él, tiene dimensión. Si nosotros con un lápiz o un bolígrafo hacemos una marca en el plano, en el papel, obtenemos lo que llamamos un punto, como este de aquí que acabamos de marcar en el plano. Por lo tanto, ya tenemos lo que es la definición de plano, que tiene una dimensión infinita, y el punto que no tiene dimensión. Otro objeto que podemos dibujar en el plano es una recta, como esta de aquí. Una recta es una sucesión infinita de puntos alineados, es decir, que forman una misma línea. Como vemos, la recta no tiene ni comienzo ni tiene fin, al igual que el plano. ¿De acuerdo? Y también podemos observar que esta recta que acabo de dibujar me ha dividido el plano en dos zonas. Esta de aquí arriba, donde se encuentra el título y el puntito, y esta otra zona de aquí abajo. A cada una de estas zonas que la recta me ha definido en el plano le llamamos semiplanos. Ahora, imaginaros un punto en la recta, por ejemplo el A. De la misma manera que esta recta que habíamos dibujado me había dividido el plano en dos zonas, esta de aquí arriba y esta de aquí abajo, este punto también me divide la recta en dos zonas, la de aquí arriba y la de aquí abajo. Cada una de estas zonas la llamamos semirrecta. Como veis, una semirrecta tiene origen, que es el puntito, pero no tiene final. Y cada semirrecta viene definida por el origen. Por lo tanto, un punto en una recta me definen dos semirrectas. Ahora imaginaros dos puntos en una recta. Por ejemplo, el A, B. Este punto A y B, y ahora consideremos la porción de recta comprendida entre A y B. Pues a esta porción de recta azul comprendida entre el punto A y el punto B le llamamos segmento. Y normalmente lo solemos escribir como AB, es decir, los extremos y una rayita encima, para indicar que esto es un extremo, un segmento. La característica principal del segmento es su longitud, la distancia que hay de entre A y B, de forma que decimos que dos segmentos son iguales si tienen la misma longitud. Imaginaros este segmento rojo CD, vamos a ver si tienen la misma dimensión, la misma longitud. Yo lo puedo poner así, y como veis, ambos tienen la misma longitud y por lo tanto decimos que son iguales. Veamos ahora propiedades de la recta. Imaginaos dos puntos en el plano, A y B. Por dos puntos del plano solamente pasa una recta. Una y solo una, esta. ¿De acuerdo? Ahora imaginaros que pintamos otra recta, la roja. Vemos que esta recta roja se corta con la recta azul en un único punto, este de aquí. ¿De acuerdo? Por lo tanto, dos rectas que se cortan en un punto, en un único punto, se dice que son secantes. Si no se cortan en ningún punto, como por ejemplo esta otra azul que acabo de pintar, decimos que son paralelas. Y si tienen más de un punto común, decimos que son coincidentes. Por ejemplo, si yo trazo, como veis, voy moviendo esta recta de aquí abajo, la que era paralela, la hago coincidir con la que tenía, ahora tiene infinitos puntos en común, no solamente uno, y decimos que son coincidentes. Veamos ahora el ejercicio de la página 197 para entender estos conceptos. Bueno, antes de eso, si yo tengo un punto exterior a una recta AB, por este punto solamente puede pasar una paralela a la recta AB. ¿De acuerdo? Bien, veamos ahora el ejercicio de la página 197. Dice, di si es verdadero o falso, ayudándote con dibujos,
las siguientes posibilidades. Tenemos una recta R, aquí está la recta R, y dos puntos exteriores, P y Q, que están a la misma distancia de R, ¿vale? Dibujo el punto P que está a esa distancia. Me dice que es imposible trazar una recta paralela a R, que pase por P y que no pase por Q. Pues ya veremos que no es verdad. ¿Por qué? Mirad, yo tengo este punto P, y yo sé que por este punto, un punto exterior, que lo he dicho antes, puedo trazar una única paralela a la recta dada, que es esta. Si yo cogiese otro punto Q dentro de esta recta que pasa por P y es paralela a R, efectivamente solamente habría una, y todos estos puntitos de aquí están a la misma distancia. Pero si yo en vez de coger el punto Q en este semiplano de aquí arriba, cojo otro punto Q en el semiplano de abajo que esté a la misma distancia que P de la recta, yo por aquí puedo trazar otra recta que no coincide con esta, no pasa por esta. Por lo tanto, es falso. ¿De acuerdo? Veamos el apartado B. Sean A, B y C son tres puntos distintos. Y sabemos que la recta AB coincide con la ABC. Es decir, yo tengo un punto A, tengo un punto B, la recta que pasa por AB, y ahora voy a trazar otra recta que coincide con esta, es decir, tiene infinitos puntos en común y que pasa por B y C. Sería esta. Como veis, es la misma recta. ¿De acuerdo? Porque coinciden. Entonces podemos asegurar que efectivamente la recta AB, que es esta azul, coincide con la recta AC, que pasa por ahí C, que es la misma, por lo tanto es verdadero. Veamos el apartado C. Dos semirrectas solo pueden tener un punto en común. Vamos a verlo. Tenemos la recta. Tomamos un punto A. Ese punto A sabemos que nos definen dos semirrectas. Vamos a coger la de abajo, la roja. Tenemos esta semirrecta. Ahora imaginemos otra recta, la verde. Tomamos otro punto en esa recta, el B, y cogemos uno de los dos semirrectas, por ejemplo, la de arriba, la azul. Vemos que estas dos semirrectas efectivamente tienen un punto en común. ¿Podrían no tener ninguno? Efectivamente, podrían no tener ninguno. De tener algún punto común es único. Pero podría no tener ninguno, porque imaginaros que en vez de haber cogido esta semirrecta roja, la de abajo, cojo la de arriba, la amarilla, y vemos que esta semirrecta amarilla y esta semirrecta azul no se cortan en ningún punto y no tienen ningún punto en común. Por lo tanto, dos semirrectas, al igual que las rectas, pueden tener un punto en común, no tener ningún punto en común o tener infinitos puntos en común. Vamos a ver ese caso. Si dos semirrectas tienen más de un punto en común, entonces una de ellas está contenida en la otra. Vamos a verlo. Tenemos una recta, el punto, y cogemos una de sus semirrectas. Ahora vamos a tomar otra semirrecta que tenga más de un punto en común con la semirrecta roja. Por ejemplo, cogemos ese punto B, ese punto C y la semirrecta verde con origen en B. Como vemos, tanto la recta roja como la verde tienen más de un punto en común. Concretamente tienen infinitos. Pero como vemos, la semirrecta verde está contenida en la semirrecta roja. Por lo tanto, efectivamente, si tienen más de un punto en común, una de ellas está contenida en la otra y sería verdadero. Ahora nos dicen, lo que tiene en común una recta y un semiplano es siempre una semirrecta. Vamos a ver que no es verdad. Si yo quito todo esto, vemos que tenemos el plano, que es toda la página, la pantalla, y la recta. Y vemos que la recta está contenida en el plano. Por lo tanto, ¿qué tienen en común el plano y la recta? Pues tienen eso. La recta, toda la recta, no la semirrecta, la recta. Vamos ahora a ver otro concepto que es el concepto de ángulo. Vamos a ver. Imaginaros un punto en el plano, el A, y una semirrecta con origen en A, por ejemplo esa. Y otra semirrecta también con origen en A, como esta otra. Como vemos, estas dos semirrectas me han definido dos zonas. Esta de aquí, la verde, y la de fuera, que está de aquí. Pues a cada una de estas zonas la llamamos ángulo. Normalmente solemos coger, o como definir el ángulo, el más pequeño de los dos, la zona más pequeña. En este caso sería la verde. Y normalmente decimos que el ángulo formado por estas dos semirrectas es este. Si prolongamos las semirrectas, vemos que tenemos más ángulos. Pero en este caso, las dos semirrectas me forman dos zonas.
A la zona verde, a la pequeña, le llamamos ángulo convexo. Y a la zona grande, la exterior, ángulo cóncavo. Como vemos, entonces tenemos que un ángulo está formado por un punto común, al que le llamamos vértice, y dos semirrectas con origen en ese punto común, a las cuales llamamos lados. Y esta sería la definición de ángulo. Vamos a ver ahora los distintos tipos de ángulos. Para eso vamos a empezar con uno que vamos a tomar como referencia, que es el ángulo recto. El ángulo recto es aquel en la que los lados son perpendiculares. Ya veremos más adelante que el hecho de que sean perpendiculares indica que este ángulo es de 90 grados, pero como todavía no hemos visto las unidades de ángulos, quedaros con que son perpendiculares. A todo ángulo que sea más pequeño que el recto, por ejemplo este de aquí arriba, le decimos que es un ángulo agudo. Por el contrario, si el ángulo es más grande que el ángulo recto, es decir, esta zona es más grande que esta, decimos que es obtuso. Y si yo tomo una recta, un punto en esa recta, vemos que ese punto me definía dos semirrectas. Y al ángulo formado por estas dos semirrectas que se prolongan, le llamamos ángulo llano, que en realidad está formado por dos ángulos rectos, que eso vamos a verlo en el siguiente punto. Vamos ahora a ver esto de aquí. Tipos de ángulos por su posición. Fijaros, este de aquí. Tenemos que dos ángulos, el rojo y el azul. Se dice que son consecutivos cuando tienen el mismo vértice, este de aquí, y un lado común, que es este de aquí, el L2. Y están consecutivos, uno detrás de otro, uno seguido del otro. ¿De acuerdo? El ángulo cuyos lados son este de aquí y este de aquí, el L3, el L1 y el L3, es la suma de los dos ángulos anteriores, el azul y el rojo. Por tanto, decimos que dos ángulos son consecutivos cuando tienen un vértice común y un lado común. Veamos cuándo son suplementarios. Dos ángulos son suplementarios cuando su suma forman un ángulo llano. Es decir, si yo pongo uno consecutivo del otro, como en esta figura, el rojo y el verde, como vemos, son ángulos consecutivos, pero el ángulo que forman entre los dos es un ángulo llano, como este de aquí. Y por lo tanto decimos que son ángulos suplementarios. ¿Cuándo decimos que dos ángulos son adyacentes? Cuando son consecutivos y además forman un ángulo llano. Este y este son suplementarios, pero no son adyacentes. Es verdad que si los pongo juntos, son adyacentes, pero aquí están separados. La diferencia entonces entre adyacentes y suplementarios es que los adyacentes son consecutivos y los suplementarios no, aunque la suma de los dos también son ángulos llanos en ambos casos. ¿Cuándo decimos que son complementarios? Decimos que son complementarios cuando la suma de los dos forman un ángulo recto. Ya no es un ángulo llano, sino un ángulo recto. Es decir, si yo los pongo consecutivos, como en este caso, el ángulo que forman los dos es un ángulo recto. ¿De acuerdo? Y decimos que dos ángulos son opuestos por el vértice cuando los lados de una semirrecta son opuestas a los del otro. Es decir, tienen un vértice común y este lado es opuesto a este y este lado es opuesto a este otro. Dos ángulos opuestos por el vértice son iguales. Los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Es decir, este amarillo y este gris son ángulos iguales y tienen sus lados opuestos uno al otro.